Es muy agradable contar con su visita para compartir un sexto ejercicio del lanzamiento de proyectiles o movimiento parabólico, en el que se averigua el ángulo de lanzamiento de un cuerpo. Leamos el ejercicio planteado. Dice: ¿cuál es el ángulo de lanzamiento de un balón que al ser pateado asciende con una velocidad inicial de 20 metros sobre segundo? Su velocidad vertical es de 1.1 metros sobre segundo. En estas tarjetas aparecen los enlaces de 5 tutoriales en los que se explica el concepto, los elementos y las características de lanzamiento de proyectiles. Además, la deducción de las fórmulas sobre alcance horizontal y velocidad vertical de este movimiento, aplicándolas en soluciones de ejercicios. Los estamos invitando a que los visiten, los compartan e inclusive se suscriban a este canal. En la medida en que se analicen estos tutoriales, se comprenderá mucho mejor este ejercicio. Primero vamos a colocar los datos del problema. Aquí tenemos el balón que describe el movimiento parabólico. En este cuadro vamos a colocar los datos que nos dan en el ejercicio. Inicialmente nos están pidiendo que averigüemos el ángulo de lanzamiento. Este ángulo está formado por el eje horizontal del piso y la descripción inicial del movimiento del balón en forma ascendente. Nos están dando que la velocidad inicial en metros sobre segundo es de 20, o sea que viene a ser la velocidad inicial con que sale el balón hacia el espacio. Nos dicen que a los 1.2 segundos el balón va más o menos en esta posición y su velocidad vertical es de 1.1 metros sobre segundo. Si el balón en ese tiempo va en esta posición, aquí lleva un vector de velocidad, el cual se puede descomponer en la componente horizontal, o sea, la velocidad horizontal, y la componente vertical o velocidad vertical. Ya se está aproximando a 0 metros sobre segundo, porque está a punto de llegar a la altura máxima en donde por instantes de segundo se detiene para poder iniciar su descenso. Como en este lanzamiento de proyectiles o movimiento parabólico se tiene en cuenta el movimiento vertical hacia arriba y la caída libre, se tiene en cuenta la fuerza gravitacional, que es una constante de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Para el procedimiento, la fórmula que se aplica es el de la velocidad vertical, la cual nos dice que esta velocidad es equivalente al producto de la velocidad inicial multiplicada por el seno del ángulo de lanzamiento, menos la gravedad por el tiempo que ha demorado el balón para llegar a este punto. Al analizar la fórmula o ecuación, observamos que conocemos 1, 2, 3 y 4 variables, que son estas 4, y desconocemos el ángulo de lanzamiento, o sea, el ángulo alfa. Para averiguar este ángulo se debe despejar esta ecuación, que consiste en dejar el seno del alfa solo en un miembro de la igualdad en el numerador y con signo positivo. Para ello se deben de realizar operaciones matemáticas que no alteren la igualdad de la fórmula o ecuación. El despeje del ángulo en esta fórmula lo iniciamos realizando la operación de la suma. Si a ambos miembros de la ecuación le sumamos un mismo valor, la igualdad de la ecuación no se altera. Y esto se hace con el fin de eliminar la gravedad por el tiempo en este miembro de la ecuación. Menos gravedad por tiempo más gravedad por tiempo igual a 0. La fórmula queda que la velocidad vertical más la gravedad por el tiempo es igual a la velocidad inicial por el seno de alfa.
La segunda operación que se realiza es el de la división. A ambos miembros de la igualdad se les divide por un mismo valor y la ecuación no se altera. El objetivo de esta división es la de simplificar o eliminar esta velocidad inicial, porque velocidad inicial dividida por velocidad inicial es igual a 1. La ecuación queda que el seno de alfa es igual a la velocidad vertical más la gravedad por el tiempo dividida por la velocidad inicial. Aquí ya tenemos el ángulo despejado, o sea, solo en un miembro de la igualdad, en el numerador y con signo positivo. La tercera parte del procedimiento es la de reemplazar los valores. Aquí tenemos el valor de la velocidad vertical, el valor de la gravedad y el valor del tiempo, dividida por la velocidad inicial. En esta multiplicación se simplifican estos segundos con el exponente que se encuentra en esta potencia, quedando metros sobre segundo, y el producto de 9.8 por 1.2 es igual a 11.76 metros sobre segundo. Seguimos con la suma de estos valores y nos da 12.86 metros sobre segundo dividida por este valor. Simplificamos estas unidades y nos queda esta división, y el resultado de ella nos dice que el seno del ángulo de alfa es igual a 0.643. Para hallar el valor del ángulo, con la ayuda de una calculadora científica se aplica el inverso del seno de 0.643 y nos da como resultado que el ángulo mide 40 grados. En conclusión, el balón sale con una velocidad inicial de 20 metros sobre segundo y con un ángulo de 40 grados. En la parte inferior de este tutorial, en la descripción, aparece el enlace de la imagen utilizada en este tutorial. Recuerden seguir visitando en YouTube el canal comoaprendermas.com.